Muy bien, tengan ustedes un buen día. Comenzamos con la clase de matemáticas. Hablamos específicamente de los tipos de triángulos, ¿vale? Esto es un intermedio. En realidad no es un tema, tampoco es una continuación, pero es un nudo que nos va a dar a entender, nos va a ayudar a dar el salto entre triángulos, no sé, rectángulos y otro tipo de triángulos, ¿vale? Muy bien. Hablando desde una perspectiva matemática, la característica principal de un triángulo rectángulo es los 90 grados. Hasta ahora hemos visto eso, ¿no? Si no tiene 90 grados, pues no es un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo puede tener varias formas. Por ejemplo, así. Por ejemplo, no sé, acá podemos tener un cateto de 10 metros. Creo que no se ve. Y acá otro cateto de 10 metros. ¿No? Y si este triángulo, esta es la hipotenusa, ¿no? Si lo hacemos, si lo volteamos, aquí sigue va a haber 90 grados. Aquí va a haber 10 metros. Acá también 10 metros. Y acá una hipotenusa. ¿Qué tipo de triángulo se vuelve? Esto se vuelve cuando tienen dos lados iguales y uno diferente, se vuelve un triángulo isósceles. ¿Verdad? Listo. No solamente el triángulo rectángulo puede volverse, no sé, quedarse como triángulo rectángulo, también puede volverse un isósceles, ¿no? Pero, ¿cuál vale más? ¿Le vale más que sea triángulo rectángulo o triángulo isósceles? Siempre va a ganar esto. El triángulo rectángulo apenas tiene 90 grados, no importa la posición que tenga, siempre se lo va a determinar como de triángulo rectángulo. ¿Vale? ¿Qué pasa si tenemos las siguientes figuras? Por ejemplo, yo puedo tener un triángulo así, un triángulo, y es rectángulo, ¿no? Y aquí le daremos 20 centímetros y acá abajo 10 centímetros. Aquí tenemos su respectiva hipotenusa. Ay, ya. A ver, lo voltearemos. Más o menos, si lo ponemos como esto, sería así. ¿No? Esto sería la hipotenusa. Creo que esto estaría así este lado. A ver si esto lo hacemos caer. Ah, no estaba bien. Así está el lado, pero. Esto sería de 20 centímetros. Y esto sería de 10 centímetros. ¿No ven? Y si saco su hipotenusa, que es raíz cuadrada, paréntesis, 20 al cuadrado más 10 al cuadrado, y cesamos, me da 22. 22,3. Los tres lados son diferentes. Acá no me olvido que existe un ángulo de 90 grados, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo es cuando los tres lados son diferentes? ¿Se acuerdan? Sería un triángulo escaleno. ¿Verdad? Entonces, un triángulo escaleno, un triángulo isósceles, también pueden existir
con un ángulo de 90 grados. Un triángulo equilátero, es decir, un triángulo perfecto, ¿podría existir? No, no, ¿verdad? Porque el triángulo equilátero, como sabemos que es perfecto, no sé, aquí tendrá pues 10, 10, 10, ¿no ve? ¿Y sus ángulos cuánto tiene que tener? 60, 60 y 60, ¿no ve? En un triángulo equilátero no puede ver un ángulo de 90 grados, porque todos están distribuidos equitativamente. Muy bien. Hemos analizado hasta ahora a los triángulos rectángulos, que nos habla de un ángulo recto, ¿no? Y ese ángulo recto es esto. El ángulo recto es la posición en X y la posición en Y, con un ángulo de 90 grados. Por eso se los denomina triángulos rectángulos, ¿vale? Y ustedes ya saben la manera de hallar las hipotenusas, de hallar los catetos, ¿no? ¿Por qué llamamos aquí catetos? Porque todavía no estamos determinando si es un cateto opuesto o si es un cateto adyacente. Si tengo un triángulo rectángulo, vamos a tener aquí un cateto que vale A y aquí un cateto que vale B y su respectiva hipotenusa. Sé que es un triángulo rectángulo. Hay 90 grados. Pero, no sé, el profesor es malo y de repente aquí me da el ángulo. ¿No ven? Entonces, B se vuelve, bueno, es un cateto ahora, pero ahora ya sabemos qué cateto es. Sería un cateto opuesto, porque está al frente. ¿No ven? Y cuando el cateto toca el ángulo, nosotros lo denominamos como cateto adyacente. ¿Listo? Bueno, esa es una característica simple, ¿no? De triángulos. Bueno, hasta aquí ya estábamos, ¿no? Con triángulos rectángulos. Ahora vamos a pasar a un siguiente tema. No lo vamos a pasar hoy, por eso les decía que esta clase es como una introducción, como un nudo entre triángulos rectángulos y el siguiente tema. Hablaremos de los triángulos oblicuángulos. Es muy importante estos triángulos. Realmente es un tema interesante. Vamos a hacer aplicaciones de las funciones seno y coseno. ¿Por qué las habíamos estudiado tanto? Las vamos a aplicar ahora acá. Por ejemplo, un triángulo oblicuángulo tiene la siguiente característica. Primeramente, tiene tres lados, A, B y C. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente, ¿vale? Los lados siempre los vamos a hacer con minúsculas. Espero que se anoten en su papelito, ¿no? Minúsculas, siempre. No les vamos a poner mayúsculas, ¿vale? Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta lo que hace unos segundos atrás hemos hecho, vamos a hacer vamos a hallar los ángulos de este triángulo oblicuángulo, ¿vale? Para dar su explicación necesito hallar sus ángulos. Eh, Necesito hallar su ángulo opuesto. Su ángulo opuesto no puede ser acá, ¿verdad? Tampoco acá, porque inmediatamente llegaría a ser como un adyacente. Su ángulo opuesto sería el del frente. Y el ángulo para nosotros en trigonometría lo vamos a simplificar o lo vamos a colocar una letra mayúscula. Como estamos hallando A, su ángulo también va a ser A.
Este lado B va a tener su ángulo al frente, ¿no? En su opuesto, que sería el ángulo B. Y el lado C también va a tener su ángulo C mayúscula. ¿Vale? Lo haré un poquito más chiquito para que se den cuenta. Que parecen lo mismo. Ay, no, qué feo está esto. C. Ya. Listo. Ahora sí, vamos a definir. Ya, lo haré de esta manera. Tengo acá mi ángulo verde, que es todo esto. Y mi lado A. Hay esa relación, ¿vale? Para poder definir un triángulo oblicuo-ángulo, defino de la siguiente manera. A tiene que ser diferente a 90 grados. B tiene que ser diferente a 90 grados. Y C tiene que ser diferente a 90 grados. Entonces, ¿qué es un triángulo oblicuo-ángulo? Es cualquier tipo de triángulo que no tenga 90 grados. Apenas uno tiene 90 grados, inmediatamente lo denominamos triángulo rectángulo. Obviamente, en un triángulo oblicuo-ángulo entran los famosos triángulos que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, un triángulo isósceles. ¿Puede ver isósceles oblicuo-ángulos? Pues sí. Vamos a analizar netamente los ángulos, ¿vale? O sea, aquí yo puedo ponerle, qué sé yo, como es un ángulo agudo, tiene que ser menor a 90 grados. ¿Qué les parece? 80, 80, 80 grados. ¿No ve? 80 más 80, ¿cuánto es? 160, ¿no ve? Para llegar no, 80 más 80, bueno, vamos a sumar. 80 más 80, no mentira. Sería 160, ¿no ve? Y este ángulo de aquí, ¿cuánto nos daría? Recordamos que la suma de los ángulos nos da 180 grados. Esto es igual. Tengo 80 grados más 80 grados más este ángulo. Le voy a denominar X. 80 más 80, 160 grados. Y este para llegar a 180 debería ser 20 grados, ¿no? Esto que sea 20 grados. ¿Es un triángulo isósceles? Sí, ¿no va? El triángulo isósceles no solamente tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. Entonces, un triángulo isósceles también puede ser un triángulo oblicuo-ángulo. ¿Qué hay del triángulo equilátero? Pero escaleno. Tenemos un triángulo escaleno. O sea, aquí tiene 10, aquí tiene 20, aquí tiene 30. Una suposición. O si quieren, lo analizamos desde la perspectiva de los ángulos. Aquí podemos tener 60. Acá podemos tener 100. Y acá finalmente podemos tener 20, ¿no? 100 más 60, 160, 160 más 20, 180. Tiene que cumplirse, ¿no? Y aquí podemos tener sus respectivos lados, ¿no? Digamos, no sé, 25. Acá podemos tener 35. Y acá 52. Un triángulo escaleno, porque este es un isósceles. Este es un escaleno. También pueden ser oblicuángulos, siempre y cuando en sus ángulos no exista 90 grados. ¿Vale? Y el famoso triángulo perfecto, el equilátero, ¿no ve? Que sabemos que tiene 60, 60 grados, 60 grados y 60 grados. Obviamente aquí no va a existir un ángulo de 90 grados, ¿no ve? Por lo tanto, un triángulo equilátero isósceles sí o sí va a ser un oblicuo ángulo, ¿vale?
Entonces, un oblicuo ángulo tiene esa característica principal. Primeramente, no tiene que tener un ángulo de 90 grados, ¿vale? Este triángulo oblicuo ángulo es muy importante porque hay varias maneras de resolverlo.